David y Betsabé. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, que reinaba con justicia y equidad. Era un hombre que se portaba prudentemente. Pero ¿qué le pasó a David con Betsabé? Les cuento la historia. Llegó el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Lo voy a repetir. Llegó el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Pero David decidió quedarse en su casa, o mejor dicho, en su palacio. Una tarde, después de haber tomado David la siesta, se levantó y se fue a tomar el aire de la tarde en la azotea del palacio. David tenía una vista espectacular desde arriba de la azotea. Pero este paisaje se va a poner aún mejor. David con su mirada está recorriendo las casas a su alrededor. De pronto detiene su mirada y observa a una hermosa mujer que se está bañando. El rey David la observa cuidadosamente, milimétricamente. Y este rey justo sintió un deseo tan grande por tener a aquella mujer. Yo no sé si Betsabé hizo esto a propósito y dijo, ahí está el rey mirando, me voy a ir a bañar para que él me vea. Yo no lo creo. Pero he escuchado a muchos machistas decir que ella es culpable. Esta mujer no le puso un cuchillo al cuello al rey David y le dijo, acuéstate conmigo o te doy chicharrón. Miremos cuál fue el comportamiento de este hombre temeroso de Dios. El rey David inmediatamente llamó a uno de sus hombres, seguramente del servicio secreto, para que le trajeran información de quién era esa mujer. El hombre, que era muy eficiente en su trabajo, le trajo la siguiente información. Esta mujer se llama Betsabé y es hija de Elián y es la esposa de Urías Eteo o elitita. David, que es un hombre justo, dijo, oh, ella es casada, qué lástima. Pues no, nada iba a detener este fuerte deseo que tenía David por ella. Y ordenó que se la trajeran. Y cuando se la trajeron, se acostó con ella. Yo no sé si Betsabé disfrutó ese encuentro, pero definitivamente nuestro querido rey David se la pasó muy bien. Pero esto no termina aquí. Miremos qué sucede. Unos días antes que Betsabé fuera llevada al rey, ella había andado en sus días rojos, o sea, con la menstruación. Unos días más tarde, Betsabé se da cuenta que tiene un retraso y su esposo no está en casa. Así que al descubrir que está embarazada, le manda a decir al rey que va a ser papá. Ay, ay, ay. Esto se puso cardíaco. ¿Pero quién era Urías, el esposo de Betsabé? Pues Urías era un leal soldado del ejército de David. Lo siguiente que les voy a leer está en la Nueva Versión Internacional, en 2 Samuel capítulo 11 del versículo 6 en adelante. Dice así. Entonces David envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la guerra. Luego dijo, vete a tu casa y lávate los pies.
Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que preguntó: «Has hecho un largo viaje, ¿por qué no fuiste a tu casa?». En ese momento respondió Urías: «Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen o se protegen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa». «Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso», respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: «Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten». Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David cayeron en batalla. Y también perdió la vida Urías, el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero: «Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla?». Pues si te hace estas preguntas, respóndele: «También ha muerto Urías el hitita, su siervo». El mensajero partió y al llegar contó a David todo lo que Joab había mandado a decir. «Los soldados enemigos nos estaban venciendo», dijo el mensajero, «pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde las murallas a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, su siervo». Entonces David dijo al mensajero: «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo». Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, atención aquí, sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Esta historia continuará.